Vamos a seguir hoy con la lección número 10 en nuestra introducción al Pentateuco, y hoy vamos a hablar de los capítulos 2 al 10 del libro de Éxodo. Como ya hemos visto la última vez, es un libro sumamente interesante. También hoy nos hemos propuesto de poder continuar en este viaje por el libro, y creo que va a ser una experiencia bastante interesante para todos. Nos damos cuenta en el capítulo 2, después de una introducción que ya cubrimos la última vez, que ahora Moisés se está tomando la justicia en sus propias manos. Nos estamos haciendo ya un salto. La última vez vimos cómo Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Y ahora, pues nos damos cuenta que obviamente Moisés tenía un profundo sentido de justicia. La narración del libro de Éxodo resalta todos los detalles de la vida de Moisés como hijo adoptivo de una princesa antes del acontecimiento clave que provocó su huida a Madián. Moisés no solamente fue instruido en la ciencia de los egipcios y el aprendizaje, sino que también estaba dotado de la capacidad oratoria y de cualidades de liderazgo. La corte de Egipto ofrecía facilidades educativas a los herederos reales, a los príncipes tributarios de las ciudades, estado del territorio siro-palestino, que estaban sujetas a los gobernantes egipcios. Y esto, nos podemos imaginar, significaba para Moisés una gran oportunidad para aprender todo tipo de cosas. Entonces, Moisés pudo haber tenido compañeros de clases de diferentes lugares, como del río Éufrates, de Mesopotamia, y por lo tanto en sus experiencias educativas se encontraba con un público internacional. Cuando empieza la historia que estamos ahora considerando, Moisés tiene ahora 40 años. Esto, por ejemplo, podemos ver en Hechos capítulo 7, en los versículos 23, 25, 28 y 35. Se identifica con los israelitas, que son su pueblo, y esto, aparte del texto bíblico, podemos simplemente deducir de algo que es bastante lógico. Su madre mismo le había educado para poder identificarse plenamente con los hebreos. Ahora, volviendo a nuestra historia, él se da cuenta que hay dos egipcios que están luchando y él quiere imponer su justicia, pero ellos no quieren que Moisés sea el árbitro de sus asuntos. El faraón de aquellos tiempos es el faraón Tutmosis III, que era el hermanastro de Moisés, y obviamente cuando ocurre lo que había ocurrido, por recelos del pasado, como nos podemos imaginar, él quiere deshacerse de este rival que para él supuso Moisés. Aquí tenemos algunos detalles de esa genealogía que ya lo vimos la última vez con más detalle. Estamos hablando aquí de Tutmosis III, que es el faraón del Éxodo y que es hijo de la reina Satia.
Moisés, por lo tanto, tiene que ir a Madián. Lo leemos a continuación. Madián, mucha gente no sabe exactamente dónde se encuentra Madián y cómo se llega allí. Bueno, vamos a mirarlo un poco para que tengamos una idea. Aquí tendríamos Egipto, las ciudades importantes de Memphis, Heliópolis. Allí estaría la zona donde están los israelitas en Gosen. Y Madián estaría aquí, en esa parte más allá de lo que es el Golfo de Elat hoy, que pertenece al Mar Rojo, que esa parte hoy pertenece a Arabia Saudí. Ahí se encuentra el país de Madián. Moisés seguramente iba a coger la ruta más corta, que sería esa ruta que aquí lo tenemos en rojo, para llegar ahí. Ahí finalmente se encuentra en una fuente con las hijas de Jetro o de Reuel, del cual dice el texto que era sacerdote del Dios Altísimo, era amigo de Dios, como se dice. Jetro probablemente es un título que significa excelencia y su nombre real sería entonces Reuel. Es muy interesante que ese Reuel, que conoce a Dios, el Dios de la Biblia, vive en una zona que está muy cercano, es limítrofe con Edom, que se encuentra al norte. Y esto es la razón porque estoy prácticamente seguro, a través de Jetro de Reuel, que Moisés conoce las historias de Job. ¿Por qué? Bueno, porque la historia de Job, como sabemos de algunos nombres geográficos, tiene lugar precisamente en esa zona de lo que más tarde sería el país de Edom. Entonces hay una cercanía, obviamente Reuel conoce mucho de la historia de la revelación de Dios y a través de él Moisés puede añadir algunos detalles importantes. Volvemos a esa conexión con Job. Job era sacerdote, obviamente no del sacerdocio de los aaronitas, pero lo vemos porque él ofrece ofrendas, sacrificios por sus hijos. Entonces, lo mismo que hizo Melquisedec en su momento y lo mismo que hace Jetro. Entonces, allí tenemos una conexión bastante importante de esos tres personajes. Esa fuente donde Moisés se encuentra con las hijas de Jetro es con toda probabilidad la fuente de Albad en Madián, que se ha excavado. Bueno, tantas fuentes no hay en esa zona, pero esa con toda probabilidad era esa fuente. Esas muchachas, igual que como era costumbre en aquel entonces, hicieron el trabajo difícil, eso de dar agua a una cantidad tan grande de camellos. Era un trabajo difícil y luego tenían que irse y pues ellas mismas tenían que dar de beber a sus ovejas, y esto era un trabajo que podía alargarse durante horas y había que sacar el agua del pozo, que era un trabajo muy fuerte. Ahora, por tercera vez, después de la reina de los egipcios, del egipcio que tenía un problema con un israelita, ahora también por tercera vez Moisés se pone del lado de los oprimidos, en este caso de estas chicas. No era un asunto extraordinario porque en aquel entonces era bastante normal que la gente en estos lugares
se peleaba por el agua. Luego ellos le llevan a su padre, su nombre es Jetro, y es curioso que le identifican a Moisés como un egipcio, y esto era seguramente por la forma como él se vestía, porque obviamente él no tendría tiempo para cambiarse de ropa, y para todo el mundo él era conocido como un egipcio, y además por la vestimenta que llevaba, un egipcio con bastante dinero. Nos enteramos que a los 40 años Moisés se casa y notamos que Moisés consideraba Egipto como su casa. Él en sus pensamientos estaba muchas veces ahí porque ahí él había crecido, era el lugar que él mejor que nada conocía. La referencia que encontramos en el versículo 23 es posiblemente una referencia a Tutmosis II, el padre de Hatshepsut, que ahora pues puso la situación de los israelitas cada vez peor. Y este es el momento cuando nos dice el texto que Dios se acuerda de su pacto. No es que Dios había olvidado, pero ahora era el momento realmente de actuar. Los tiempos del cautiverio de Israel iban a llegar a su final. Para poder entender mejor esa historia, y luego, si lo trato ahora, no hace falta que luego lo digo de nuevo, tenemos que preguntarnos dónde está el monte de Horeb y dónde está el monte de Sinaí. ¿Realmente son la misma cosa o son cosas distintas? Ahora, la teoría tradicional nos enseña que fue ese monte que vemos ahí detrás mío, que es el monte de Sinaí, en la península del Sinaí, donde se encuentra también el monasterio de Santa Catalina. El sitio tradicional sería aquí en el sur de la península del Sinaí. Ahora, hay argumentos en contra de la ubicación tradicional en la península del Sinaí. Los dos principales es que este lugar no fue identificado como lugar de bíblico hasta el viaje de Helena, la madre del emperador Constantino, en el IV siglo. Él ya viajó ahí y supuestamente algunos lugareños indicaban que este monte era el monte donde Dios se había revelado al pueblo de Israel. Otro argumento que habla muy en contra de esa ubicación del monte de Sinaí, bueno, son los dos argumentos que vienen en este caso de la historia o de la geografía, es que no se han encontrado allí restos que hacían sospechar que un número elevado de hebreos haya pasado allí un buen rato. Y esto es la razón porque muchos arqueólogos, sobre todo aquellos que quieren demostrar que la fe cristiana está basado sobre mitos, que ellos dicen como no se han encontrado restos arqueológicos, pues esa historia realmente es una invención. También podría ser que simplemente se ha buscado en lugar equivocado. Y luego, además, no hay pruebas que ningún judío en la era precristiana jamás haya ubicado el monte Sinaí en la península del Sinaí. Entonces, realmente, como acabamos de ver, se trata de una invención cristiana, muy piadosa, con buenas intenciones, pero realmente una invención al fin y al cabo. Y el argumento más importante es el argumento de Pablo. ¿Cuál es ese argumento?
Pues es bastante interesante. Pablo menciona el monte de Sinaí en el capítulo 4, versículo 25 de su carta a los Gálatas, y dice allí claramente que este monte se encuentra en Arabia. Ahora bien, esa parte donde supuestamente hoy se ubica el monte de Sinaí nunca fue considerado Arabia, pero esa parte sí que fue considerado como Arabia. Además, aprendemos de la Biblia en Génesis 21:21 que Ismael habitó en el desierto de Parán, que está en el sur de Edom, en el norte de Madián, que también de nuevo confirma ese lugar en la península arábica. Además, la zona del monte de Sinaí es la zona de Agar e Ismael, según Gálatas 4:25. Y los ismaelitas o los madianitas son sinónimos, o sea, esos mercaderes que luego llevaban a José a Egipto, pues a veces son llamados ismaelitas y a veces son llamados madianitas, que ya nos enseña esa conexión entre Ismael, Madián y esa zona. Podemos verlo si comparamos Génesis 37:25 con el versículo 27. Además, y eso también es un argumento muy importante, Jerusalén está conectada y se dice que es justo arriba. Y esto ocurre obviamente cuando se sitúa al monte de Sinaí en esa zona de Madián y no en la zona de la península del Sinaí. Además, Pablo pasó 3 años en Arabia, él dice en Gálatas 1:17. Es mucho más lógico que haya pasado ese tiempo en un lugar bastante más cercano a Israel que la península del Sinaí. Ahora, ¿qué dice exactamente en Éxodo 3:1? Ahí se dice que Moisés fue al monte de Dios y literalmente en hebreo dice hacia el Horeb. La expresión en hebreo es Horebá, que significa esto, hacia el Horeb, el monte Horeb. El monte de Sinaí se menciona 17 veces en el Antiguo Testamento y 3 veces con la preposición al, que significa sobre. La palabra Horeb también ocurre 17 veces, pero nunca con esa preposición. O sea, nunca se dice que alguien, por ejemplo, Moisés, estaba sobre el monte Horeb, pero siempre se dice que estaba sobre el monte de Sinaí. La palabra olé, que en hebreo significa subir, no se usa nunca en conexión con Horeb, pero muchas veces en conexión con el Sinaí, que eso también sería un argumento muy importante en este sentido. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, simplemente tomando en serio el material bíblico, que Sinaí es un monte, pero Horeb es una región. Y por lo tanto, podemos decir que el monte Sinaí estaba en el Horeb, pero el Horeb no es el monte Sinaí. Es conocido como la montaña de Dios. Jetro, que era sacerdote en la zona, posiblemente en más que una ocasión había subido allí, tal vez habría tenido allí alguna experiencia inmediata con el Dios de la Biblia, no lo sabemos, pero obviamente era bien conocido ese monte con esas características en la zona. Y de nuevo, quiero resaltar su cercanía con Edom, que se encontraría justo al norte. En Lamentaciones capítulo 4, versículo 21, esa zona
es identificado con el país de Uz, y es el país precisamente donde se encontraba Job. Entonces podemos decirlo, podemos verlo de alguna manera, esa zona de Midian, donde está Jetro, muy probablemente era el lugar de Uz, Temán y Elifaz y Job eran de Edom, y allí, pues un poco más al norte, vemos Melquisedec, que obviamente era también alguien que conoció al Dios de Israel. Y luego vemos al norte Balaam, esa zona que también sirvió, aunque a su manera y de una forma muy dudosa, al Dios de la Biblia. Entonces, todos estos son, incluso por cierto, reconocidos por los judíos, 4 sacerdotes que no eran judíos, pero que sí se mencionan en la Biblia. Si estudiamos el capítulo 3, versículo 1, nos encontramos en la zona precisamente del Horeb, donde está ubicado el monte de Sinaí, y allí Moisés está cuidando su rebaño. Moisés trabajaba como pastor mientras vivía con su suegro, una vida y una ocupación muy diferentes del privilegio, el prestigio que estaba asociado con su vida en la corte de Faraón. Horeb, como acabo de decir, tradicionalmente esta montaña se ha identificado con el Jebel Musa en el Sinaí, en la montaña de Moisés, pero todo indica, y lo repito una vez más, que no se trata de una montaña, sino más bien de una zona. Esa montaña de Dios se conocía como montaña sagrada incluso antes de la llamada de Moisés, y por lo visto también así fue conocido por Jetro. Si seguimos el texto nos damos cuenta que la atención de Moisés fue atraída por una visión muy inusual, la de una zarza ardiente que no era consumida por el fuego em, que, que apareció. Las explicaciones naturales de cierto tipo de flores con vainas gaseosas o glándulas de aceite fallan. Bueno, se había intentado explicar eso de muchas maneras. Moisés seguramente había ignorado ese fenómeno si hubiese sido algo normal y corriente. Esto era tan distinto, tan diferente, que despertó su curiosidad, y parece que él pensaba que valdría la pena de hacer un examen más profundo de todo esto. Dios le habló desde la zarza, lo cual es claramente un acontecimiento milagroso. De hecho, nos damos cuenta, si leemos el libro de los Hechos, allí se menciona que es el propio Señor, el ángel de Yahvé, que no sería otra persona que Dios eligió, que le estaba hablando desde la zarza. Y el mensaje que recibe es: no te acerques, quita tu calzado de tu pie, y como señal de reverencia, en un lugar sagrado, él obedece a este mandamiento divino. Es por primera vez en mucho tiempo que Dios ahora habla claramente a un israelita, en ese caso sería Moisés. Y le recuerda a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, o de tus padres. Son las palabras iniciales de Dios. Y esto nos muestra que Dios es el Dios de Israel, que se ha acordado de su pueblo, que se ha acordado de sus promesas, que ahora es el momento de actuar.
Moisés cubre su rostro. Ahora es una reacción de temor reverente. Y el énfasis recae ahora en que Dios estaba al tanto de la desesperada situación que Israel estaba sufriendo en Egipto. Como resultado, Dios promete que iba a liberarlos de la opresión egipcia. Aquí se dan tres adjetivos que describen la calidad extraordinaria de ese país a donde Dios iba a llevar a los israelitas. Una tierra buena, ancha, una tierra que realmente fluye de leche y miel. Es una manera formal y una manera además gráfica para describir una tierra fértil de abundante provisión. Solamente hay un problema: esa tierra de momento está ocupada por los cananeos, cuyo pueblo más grande eran los hititas, pero había otros también. Dios ahora le da a Moisés un susto, porque le dice: Moisés, serás tú quien va a llevar al pueblo de Israel fuera de esa tierra de Egipto. Tú vas a convertirte en su libertador. Y obviamente esto para Moisés era incomprensible. Su pregunta era: ¿y quién soy yo para hacer todo esto? Una objeción de Moisés a la convocatoria divina, una expresión donde él pone de manifiesto su propia incapacidad para una misión tan seria. Bueno, sonaba razonable después de 40 años de ausencia en Egipto. ¿Qué podía hacer él? Un simple pastor en Madián al regresar. El significado de la palabra Yahvé también se revela en ese momento, en ese contexto. Dios le proporciona además dos discursos, uno que debería dar a los ancianos de Israel y otro para Faraón. También se incluye la notificación de la respuesta positiva de los ancianos al informe de Moisés y la negativa del faraón a concederles su petición. Realmente Moisés se iba a encontrar con problemas, pero realmente el Dios de Israel iba a estar por encima. ¿Por qué? Porque Dios había dado promesas a Abraham que sus descendientes iban a salir de la tierra de su aflicción con grandes posesiones. Esto lo hemos estudiado en su momento en Génesis capítulo 15. Y tienen que presentar delante de Faraón que quieren hacer un viaje de 3 días para adorar a la luz de las promesas directas de la liberación de Egipto y el culto en Horeb. Y finalmente entrar en el país de Canaán. Esto no era una artimaña para salir y luego no volver, sino una petición inicial y moderada para poner de manifiesto la exigencia de Faraón. No dejaría salir a esos esclavos. Aún así, Moisés no está convencido y ahora viene la segunda excusa: la vara y la serpiente, la mano leprosa, la transformación del agua. Todo esto eran maneras como Dios iba a demostrar que Dios hablaba a través de Moisés, haciendo esos milagros. Aún así, Moisés pone otra excusa: no soy elocuente.
Él se centra en su incapacidad para hablar, describiéndose a sí mismo literalmente como un hombre de palabras pesado en la boca y pesado en la lengua. O sea, quiere decir que yo no sé hablar muy bien. Algunos, de hecho, han querido construir esto, que Moisés tenía un problema de habla. Realmente el texto no lo dice. No hay que olvidar que Moisés aquí está buscando excusas, ¿vale? Y él simplemente se pone aquí como alguien que no sabe hablar bien. Hay un documento muy antiguo que se encontraron en Egipto que se llama La historia del campesino elocuente, y eso sugiere que la elocuencia era muy importante en la cultura egipcia, algo que Moisés habría conocido por su paso por la corte. Pero ahora él dice que yo no soy elocuente, yo no sé hablar. O bien, por un lado, podría ser cierto que lo había olvidado, o por otro lado, simplemente una excusa. Dios le responde, Moisés, ¿quién ha hecho la boca del hombre? Tres palabras retóricas, para decirlo también, de Dios, cierran ahora la puerta a cualquier queja y crítica sobre la torpeza de la palabra. Ahora pues, vete. Entonces, esto ya zanja el asunto, creemos nosotros, pero Moisés ahora recurre a una cuarta excusa donde simplemente dice, bueno, manda otro, yo no quiero el trabajo. Y Dios dice, bueno, tú vas a ir juntamente con tu hermano que es Aarón. Y además Dios le iba a dar esa autoridad de su parte para hablar en su nombre. Y esa vara Moisés iba a ostentarlo como símbolo del poder divino que Moisés había puesto en Moisés. Ahora Moisés y su familia finalmente se ponen en camino. Le acompañan su esposa y sus dos hijos, Eliezer y Gersón. Van hacia la tierra de Egipto. No dice a Egipto. O sea, la expresión en hebreo es Arza Mitzrayim. Quiere decir que muy probablemente no iban a ir muy lejos. Dios no deja lugar a dudas. Ya había decidido traer juicio sobre Egipto. Para los egipcios el primogénito era especial y sagrado. Entonces, Faraón iba a conocer un nuevo concepto. Todo el pueblo considerado como heredero del Dios de Israel. O sea, Israel en ese sentido como pueblo sería el unigénito de Dios. Es un concepto que a Faraón le debe de haber parecido muy extraño. Y por lo tanto, a partir de ese momento está en peligro la vida del primogénito de Faraón. Aunque esto no se lleva a cabo hasta la 10ª plaga, aquí ya hay un anuncio de que esto iba a pasar. Aún está en Madián, muy probablemente en la ciudad más grande de la zona que hoy se llama Al-Bad. Posiblemente habían hecho el trayecto de un día, no más. Y ahora el Señor está presente de forma visible. Y ahora corre peligro la vida de Moisés y su familia. ¿Por qué? Porque Moisés no ha respetado la señal del pacto. Sus dos hijos siguieron incircuncisos. Y Séfora, su esposa, ahora le salva la vida. Los madianitas tenían la costumbre de circuncidar a sus hijos, pero como lo hacen en muchas tribus al entrar en la adolescencia.
obviamente Moisés había educado así su hijo según las costumbres madianitas. O sea, aquí lo que vemos es no solamente un problema de obediencia, sino también un problema de enseñar lo correcto. Obviamente habían hablado varias veces del tema en el pasado, porque en el momento decisivo, Séfora sabe exactamente lo que tiene que hacer. La historia nos indica que era Séfora la culpable de no circuncidar en un momento en que Moisés no había insistido. Posiblemente ella quería educar a sus hijos en las costumbres de los madianitas, que no era necesariamente lo que Dios había enseñado a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero Séfora ahora toma la iniciativa para remediar la negligencia, porque tal vez Moisés en ese momento ya estaba enfermo, o sea, ya estaba incapacitado de hacer nada. Y luego ella vuelve a casa con los hijos, porque no era el momento de hacer este viaje con la familia. Unos meses más tarde, esa familia estaría reunida, pero aún no. Ahora se produce el encuentro de Aarón y de Moisés. Los dos hermanos se ven muy probablemente por primera vez en mucho tiempo. Y esto significaría que ahora también ese camino yendo los dos sería mucho más fácil. Moisés pone a Aarón al tanto de todo y obviamente ambos ahora se dan cuenta que en realidad viven tiempos auténticamente históricos. Y juntos ahora emprenden el viaje a Egipto. Seguramente viajarían por el camino más corto y luego, llegado ya a la zona donde habitaban los israelitas, se verían con los líderes de su propio pueblo. Sin lugar a dudas sería la ciudad de Avaris en el delta del río Nilo. Ellos habrían hecho ese camino más corto que vemos aquí, que era algo como un camino rápido, cruzando la península del Sinaí, llegando finalmente a Egipto. Bueno, si lo queremos ver aquí, sería aproximadamente ese camino que habían hecho. Aarón habla por Moisés como fue el trato. Obviamente Aarón tenía más credibilidad porque se había quedado con su pueblo, y de Moisés, el que había oído, no se había escuchado nada en 40 años. Cuando ven las señales, están convencidos. Sin embargo, la situación para los israelitas se agrava. Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón. Sería Tutmosis III. Aquí tenemos una replicación de Tutmosis. Aquí hay otra. Bueno, una replicación, no dicho bien, sería una momia, o sea, esto es lo que queda hasta el día de hoy de ese hombre. Y aquí, bueno, eso también se ha encontrado en Egipto, una estatua de ese hombre. Muy interesante, si miramos la historia, que había más de una docena de campañas militares en los años anteriores al Éxodo, pero estos campañas militares terminan de repente en el año 1446 a.C., que es el año del Éxodo, que parece el año más probable del Éxodo. Y hay un último detalle.
el faraón reinante ahora, después del éxodo, hace erradicar la memoria de su madre adoptiva, Hatshepsut. O sea, es aquella princesa que había adoptado a Moisés. Y a partir de ese momento, pues todo lo que recordaba a su reinado y a esa mujer se intentó erradicar en Egipto. Obviamente, ¿por qué? Bueno, porque había educado a aquel hombre que finalmente había puesto a Egipto de rodillas. La situación se agrava en el capítulo 5. Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón. Ahora la pregunta es dónde se lleva a cabo este encuentro. La capital se había trasladado en aquella fecha a Tebas, más al sur, pero Memphis sigue manteniendo su estatus como ciudad comercial más importante, y eso estaba mucho más al norte. Era fácil de alcanzarlo desde el sitio donde habitaban los israelitas. Podría haber sido Memphis o podría haber sido otra ciudad que era la ciudad de Tebas, pero personalmente creo que todo indica que era la ciudad de Memphis. Sería en esta zona, y podemos decir que la distancia realmente era una distancia corta. Una vez más, aquí, simplemente para que nos orientemos, ahí sería Tebas, en el Alto Egipto, Karnak, Luxor. Estos lugares nos suenan mucho, Abu Simbel. Pues esa zona de Memphis en el norte es donde con toda probabilidad se lleva a cabo ese encuentro entre Faraón y Moisés, y es la zona donde están los egipcios, donde están los israelitas. En Éxodo capítulo 5, primero, el faraón se burla. Dice, ¿quién es Yahvé para que yo le obedezca y deje ir a Israel? No está claro si este faraón nunca había oído hablar de Yahvé, cosa que es improbable, o si simplemente lo desechaba como el Dios insignificante de un pueblo esclavizado. Sin embargo, sorprendentemente se ha descubierto un templo egipcio donde se han encontrado una de las primeras referencias a Yahvé, aparte de las que aparecen en la Biblia. Pues como Faraón quiere evitar a todo coste la salida de los israelitas, les condena ahora a la fabricación de ladrillos, más ladrillos que antes, y además las condiciones iban a empeorar. Bueno, aquí vemos una foto de cómo hay que imaginarse ese tipo de ladrillos. Aquí hay unas fotos de pinturas egipcias que se han encontrado en la tumba del faraón Rekhmiro en Tebas, más o menos de la edad del faraón contemporáneo de Moisés. Entonces, ese pueblo de la tierra que se menciona en el capítulo 5, versículo 5, son ahora los israelitas que trabajan en la tierra de Egipto. Y Faraón manda mantener las cuotas, pero al mismo tiempo ahora tienen que buscarse la paja para fabricar los ladrillos, lo cual complica las cosas. Faraón evalúa lo que Dios dijo como palabras mentirosas, y esto realmente iba a ser el mayor error de su vida. Los supervisores tienen que implementar esas medidas, y los capataces de los israelitas se quejan ante Faraón, pero nada cambia.
Obviamente lo que Moisés había conseguido en vez de liberar a su pueblo había hecho su situación aún más insostenible. Por eso Moisés se queja también delante de Dios. Y por cierto, ese nombre de Dios, ellos lo conocen, dice Éxodo 6:5, pero aún no entendieron el significado. Pero Dios responde y dice, ustedes no se preocupan, yo les redimiré, yo les sacaré de Egipto y todo se va a hacer exactamente según yo había dicho. Moisés les entrega el mensaje, pero no le hacen caso. Y ahora es cuando Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón, de nuevo a donde iban, a la ciudad muy probablemente de Memphis. Esto ya lo hemos visto. Ahora, hablando un poco de la familia, esta genealogía la quiero poner aquí para identificar las raíces de Moisés y de Aarón. Son los hijos mayores de Jacobo que en su momento cometieron crímenes horribles. Rubén era culpable de incesto, Simeón y Levi de homicidio. La línea que nos interesa es la siguiente, precisamente de Leví, que era uno de los peores hijos de Jacobo, su hijo Cohat, Amram, que era el padre de Moisés, y finalmente Moisés mismo. Luego aprendemos aquí que ese Amram se casa luego con Jocabed, que es hermana de su padre. Ese tipo de matrimonio queda luego prohibido en la ley de Moisés, pero en ese momento aún estaba permitido. La esposa de Aarón, por cierto, se llama Elisheba o Elizabeth, como decimos hoy. Y es curioso, tenemos la descendencia de Aarón, pero no la descendencia de Moisés. Su función se había cumplido con sacar Israel de Egipto. Pero lo de Aarón era muy importante porque de él venían los sacerdotes. De nuevo, Moisés y Aarón en ese momento se encuentran en Gosén y de nuevo Dios habla con Moisés. De nuevo, por cierto, Moisés alega no saber hablar y Dios se le presenta como Elohim, el Dios fuerte. Una vez más, vamos a recordar que el faraón que tiene por delante es el hermanastro de Moisés. Fueron educados juntos como hijos adoptivos, pero obviamente había una fuerte enemistad entre ambos. El faraón debía estar cerca de Goshen, de la ciudad de Ramesés, ya que puede llamar a Moisés y Aarón para que acudan a él la misma noche en que este desastre golpea a Egipto. El faraón debe de haber estado al menos en Memphis, como dije antes, la capital del norte de Egipto, pero también puede haber estado más al norte en alguna otra ciudad, por ejemplo en Heliópolis, que era la sede del sumo sacerdote de Egipto. Había sacerdotes en Egipto que eran responsables del culto a las diferentes divinidades de la religión de Egipto y había toda una jerarquía de sacerdotes. Ahora, lo más importante es que Faraón era su jefe. Tenían varias tareas, por ejemplo, medicina, astronomía, mantenimiento de los templos, pero lo más importante eran los rituales para mantener, como ellos lo entendieron, el equilibrio del mundo. Dos de estos sabios de Egipto se mencionan en el Nuevo Testamento con su nombre. En 2 de Timoteo 3:8 se menciona que existían
Janes y Jambres. De hecho, de ellos, por lo visto, existe un libro de cuyo contenido prácticamente no sabemos nada, pero eran muy influyentes, eso sí, en la corte de Faraón. En la corona de Faraón había una cobra, símbolo del norte de Egipto y de la diosa Bayet. Entonces, eso de convertir una vara en serpiente, una cobra, obviamente habla un idioma muy poderoso. Aquí lo vemos. La serpiente de la vara de Aarón se come la de los otros. Esto era un desafío para el poder de Faraón. Dios puede hacer milagros porque es el creador, pero hay un elemento natural de parte de los egipcios, cierto tipo de serpiente, se pone rígida al apretarla detrás de la cabeza, empieza a mover, pues posiblemente esto era una forma de imitar ese truco. Tal vez hay también un elemento sobrenatural, pero sea como fuere, es la serpiente de Aarón que se come a la de los dos magos egipcios. Bien, ahora vamos a mirar un poco el panteón de los egipcios, porque no hay que olvidar que las plagas van en contra de ese panteón de los egipcios. Aquí tenemos el dios Hapi o Khnum, que era el dios de las aguas, el dios de las fuentes del Nilo. Por cierto, había unos 25,000 dioses en Egipto, pero solamente unos 20 a 25 eran más conocidos para el pueblo. Luego había la diosa Heqt, era la diosa de las ranas. Por ejemplo, matar a una rana podía ser delito para una persona, podía ser sentenciado a muerte. Luego tenemos el dios Heb o Hathor o Nut, el gran dios de la tierra, idéntico con la palabra hebrea para piojo, viene de la raíz de excavar y se refiere a un insecto que sale de la tierra. Esta plaga pone en entredicho el poder de Heb. Tenemos el dios Hebri o Shu, o también Isis Hebri, era el dios de la salida del sol, representado como escarabajo. Aquí hay otro dios, el dios Apis o Hathor, el becerro de oro que los israelitas luego construyen en el desierto, es una representación de ese dios Apis. Luego tenemos a Sekhmet o Imhotep, que era la diosa de la medicina, la diosa de la sanación. Otra vez Geb y Set eran responsables del granizo o de evitarlo. Otros dioses, Serapis, Isis y Nebri, eran aquellos que deberían haber evitado la venida de las langostas. Tenemos el dios Ra, que es también para nosotros el más conocido de los egipcios, era el dios del sol y ahora era uno de los dioses más importantes en el panteón egipcio. Y luego los primogénitos. El primogénito de Faraón fue considerado también como Dios. Ahora, hay una pregunta muy interesante que se hace muchas veces. ¿Hay testimonios extrabíblicos de las plagas? Y la respuesta es sí, que las hay. Pero antes tenemos que tomar en cuenta, no hay muchos documentos de la mitad del siglo, de la segunda mitad del siglo XV antes de Cristo, que es el momento del Éxodo. En aquel entonces en Egipto pocas personas sabían escribir. Y además el tema de las plagas no era algo del cual un egipcio podía estar orgulloso, pero con todo esto existe un documento guardado en el Museo Nacional de Leiden en Holanda
es el papiro de Ipuer. Aquí vemos una representación. Es de la mitad del siglo XV antes de Cristo y fue ignorado por mucho tiempo porque no encajaba en la datación tradicional. Ese papiro, escrito desde una perspectiva egipcia, describe los días caóticos y las plagas asociadas con la liberación de Israel. El documento es llamado oficialmente Leiden I 344 y está en exhibición en el Museo Nacional Holandés de Antigüedades en Leiden, en Holanda. Fue descubierto en el año 1828, pero no fue traducido hasta el año 1909. Y ese documento habla de un momento muy caótico en la historia de Egipto. Fue escrito por un hombre llamado Ipuer, que era testigo real de lo que pasó. Hay una serie de elementos en ese papiro donde Ipuer se refiere a la plaga del Éxodo. Y solamente quiero poner algunas citas y algunas comparaciones. En la Biblia se nos dice en el 7:20 de Éxodo, Dios se refiere a Dios, esto se refiere a Dios convirtiendo el agua del río Nilo en sangre y los egipcios siendo incapaces de beber el agua y obligados a cavar pozos en busca de agua limpia. Pues el papiro dice, el río es sangre. Los hombres se encogen cuando prueban el agua. Hay mucha sed en el ser humano. Hay otra referencia que se refiere a lo descrito en Éxodo 9:3, donde el papiro dice, todos los corazones de los animales lloran. Y aquí el ganado se pierde y no hay quien lo encuentre. En otro momento, el autor Ipuer escribe, la peste está en toda la tierra. La sangre está en todas las partes. Aquí dice, Baja Egipto llora. Todo el palacio está sin sus ingresos. A ella pertenecen el trigo y la cebada, los gansos, los peces. Pero por cierto, el grano ha perecido por todos lados. Entonces, quiere decir que esto habla de una gran catástrofe y compara el cansancio de la tierra con el corte del lino. Sucedería con una tormenta de granizo masiva. Luego leímos, por lo demás, las puertas, las columnas, las paredes son consumidas por el fuego. La tierra está sin luz. Y termina ese papiro porque los hijos de los príncipes se estrellan contra las murallas, porque los hijos de príncipes son arrojados por las calles. El que pone a su hermano en la tierra está en todas partes. Gime por la tierra, mezclado con lamentos. Pues hasta aquí tenemos todos estos datos y es muy interesante en mi opinión que tenemos esos datos extrabíblicos del Éxodo. Así hemos cubierto esa parte del libro de Éxodo y esto nos lleva ahora al final de esa lección número 10. Espero que lo hayan encontrado interesante y en la próxima lección vamos a seguir con más detalles muy interesantes en cuanto al éxodo de Egipto.